Muy buenos días, tengan todos y todas a una de las actividades de la semana académica. Esta semana ha estado llena de diferentes actividades que de alguna forma han contribuido y pretenden contribuir en este proceso de apertura, ¿verdad? Que la universidad requiere. Eh, bueno, nosotros y nosotras estamos enfocados en dar una formación de alta calidad dentro de la universidad. Y eso conlleva que también tenemos que entender, pues, a dónde van las nuevas políticas, a dónde van los nuevos procesos, qué es lo que se está discutiendo a nivel de sociedad y de alguna forma poder enriquecernos de esos espacios y traerlos, pues, al espacio áulico. El día de hoy, pues, tenemos el honor y el placer de estar acá con Manuel. Antes de presentarlo formalmente, pues, a mí sí me gustaría decir que a Manolo pues lo conozco hace unos añillos. Estuvimos compartiendo un proceso en conjunto en una maestría que estudiamos los dos y que bueno, es una persona de una gran humanidad y una persona de un gran compromiso, ¿verdad? A nivel de educación y a nivel del Ministerio de Educación Pública y también como persona. Y bueno, tuve el placer de compartir con él, conocerlo y creo que las personas antes de presentarlas desde un currículum, siempre es oportuno presentarlas como personas, porque eso es lo que nos definen más allá de cuánto hemos estudiado o qué hemos hecho. Pero aparte de eso, pues les voy a decir y presentar formalmente a Manolo. Bachillerato en inglés con énfasis en traducción de la Universidad de Costa Rica, licenciado en Ciencias de la Educación en Docencia con énfasis en la enseñanza en inglés de la UNED, maestría en Gestión Educativa con énfasis en liderazgo de la Universidad Nacional de Costa Rica. Manolo ha sido profesor en distintos niveles educativos del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, asesor pedagógico de inglés en la Dirección Regional de Educación de Los Santos, Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, asesor nacional de viceministro académico del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, tiene participación profesional en la elaboración de los nuevos programas de inglés del MEP, Proyecto Rural de Centros de Aprendizaje para la Enseñanza del Inglés, Festival Nacional de Inglés, propuesta de la ruta para el bilingüismo del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Manuel ha sido ponente en simposios internacionales como el del bilingüismo y educación bilingüe en América Latina, Oaxaca, México, y el programa English Fellow Program del Departamento de Estado norteamericano de Washington, D.C., en Boston. Creador, aquí no dice eso, pero yo sí lo sé, es creador de la actividad académica nacional que surgió desde su dirección regional, el evento del Spelling Bee y el Festival de Inglés, pues Manuel fue el impulsor, que se volvió política nacional. Y de esta forma, pues agradecerle a Manuel el espacio. La idea sería que Manuel nos esté conversando por alrededor de unos 20 minutos con su ponencia, con su participación, y después abriríamos un espacio de preguntas. El día de hoy nos estaría compartiendo, pues, cuál ha sido el avance, ¿verdad?, de la política educativa de promoción de idiomas y hacia una Costa Rica bilingüe. Muchas gracias a Manuel por estar acá y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Al contrario, un gusto estar con todos ustedes. Muy agradecido, Ariel. Es un gusto también haber compartido con ustedes esa experiencia de aprendizaje, donde creo que el aprendizaje al final fue producto de la interacción, como dice usted, entre seres humanos que tenemos una visión país siempre hacia la mejora, siempre a crear las mejores condiciones para que tanto las futuras como las generaciones presentes pues tengan un mejor nivel de vida. De manera que me siento muy contento de poder compartir con esta sede universitaria. En este caso, creo que contamos con personas de Coto y de Pérez Celedón, ¿correcto? Muy bien, pues un gusto saludarles
Y voy a iniciar con esta presentación que realmente marca un hito en la enseñanza de las lenguas extranjeras, lenguas autóctonas y lesco en nuestro país, en el sentido que se genera una política educativa que entiende la necesidad de transformar la realidad que han vivido los diferentes idiomas. En este caso me refiero a lenguas extranjeras, lesco y autóctonas, para construir un camino que les permita, eh, en un lapso que nos hemos puesto de 20 años, crear las condiciones para que nuestros estudiantes, al concluir su tránsito por la educación pública, alcancen un nivel de usuario independiente según el marco común europeo de referencia de las lenguas. Entonces, esto ha implicado todo un esfuerzo conjunto, con mucha participación, y pues de eso es que vengo a hablarles. Esta política educativa de promoción de idiomas fue aprobada en enero por el Consejo Superior de Educación y en este momento está ya siendo implementada en algunas áreas que yo les voy a comentar. Eh, ¿Cómo se construye esta política? Bueno, se desarrolla un análisis del estado de la situación diagnóstica, tanto en el nivel de dominio lingüístico de los docentes como en el nivel de dominio lingüístico de las personas estudiantes. Además de esto, se intenta conocer cuál es la cobertura que tiene el país en cuanto a la enseñanza de lenguas extranjeras y de segundos idiomas, para poder desde ese diagnóstico, desde esa línea base, iniciar una ruta que nos permita escalar. También, pues, una vez hecho este análisis, se continúa con un proceso de realimentación por parte de asesores de distintas direcciones del despacho, del despacho académico, y también en consulta a todo el país, y ahora lo vamos a ver más adelante cómo fue este proceso de consulta, para generar una ruta que nos permitiera transformar esta realidad. Posteriormente se designa un grupo de la redacción del documento de la política y se empieza a generar un elemento que es fundamental en la construcción de políticas, que es un plan de acción. Una política es un documento que en alguna medida puede transformar una realidad si cuenta, además de la información, con un plan de acción y con un grupo de trabajo técnico que le permita dar la trazabilidad óptima y garantizar que las orientaciones, lineamientos e indicadores de ese plan de acción se van cumpliendo en el tiempo. Estos son elementos diferenciadores importantes de mencionar de esta política, ya que así como en todos los procesos, el Ministerio de Educación Pública ha ido madurando, y en la construcción de políticas educativas y políticas nacionales, creo que en esta encontramos estas grandes ventajas de poder ver reflejado un plan de acción y también el grupo que le dará seguimiento. Posteriormente, pues se generan los instrumentos de validación, y en esta consulta se realizó a nivel internacional como nacional. Contamos con expertos de 5 países donde se han desarrollado políticas educativas aquí en Latinoamérica, y también con expertos de Estados Unidos. Además de eso, se consultó a la academia, a todas las universidades, también a todas las direcciones regionales, incluyendo directores regionales, jefes de asesoría pedagógica, asesores de lengua extranjera, autóctona, interculturalidad, a todos los docentes de lengua extranjera,
y por supuesto a estudiantes, que son los principales receptores de esta política. En total tuvimos una participación masiva, una de las más grandes consultas en cuanto a las políticas que ha desarrollado el MEP. Cerca de 7.500 personas participaron en esta consulta. Un poco para repasar el estado de la situación, que es precisamente, y darles unos antecedentes a ustedes de la realidad, me gustaría mostrarles acá cómo se encuentra o cómo se encontraba el país en el 2017 en cuanto al manejo de un segundo idioma. Y aquí se nos da un dato muy interesante. Únicamente el 11% de la población costarricense considera, a partir de este ejercicio de encuestas al hogar, que maneja un segundo idioma. Y dentro de este 11%, el 90%, el idioma que mayor manifiesta que conoce es el idioma inglés. Entonces es importante ir desde lo general hasta lo específico. Esto es en la población nacional, lo cual quiere decir, sin desestimar que tenemos población bilingüe desde nuestras poblaciones autóctonas, indígenas, que ya ellos de por sí son bilingües, y en otros sectores del país donde se maneja un segundo idioma, pero podríamos afirmar con esta realidad que prácticamente nos encontramos ante un país monolingüe, y de ahí la importancia de poder activar todos los mecanismos para escalar en un segundo idioma. Sabemos que el manejo de un segundo idioma no solo potencia las habilidades académicas, sino también favorece las habilidades para lograr obtener un trabajo que les permita a las personas de diferentes ámbitos y oportunidades, pues, alcanzar también una mejoría en su movilidad social. Aquí podemos ver cómo se encontraba también cómo se encontraba también, ahora ya entrando al tema nuestro propio del Ministerio de Educación, la población docente. Y nosotros realizamos, o se realizó más bien en el 2008, en el marco de la estrategia que se denominó Costa Rica Bilingüe. Se evaluó a la mayoría de la población docente de inglés, alcanzando los resultados que ustedes ven ahí en el 2008. Y esto es interesante porque en ese momento el grueso de la población, como ustedes pueden ver, cerca de un 65%, se encontraba en las bandas A1, A2 y B1, es decir, en las bandas inferiores, y solo un 33% de la población docente tenía un nivel de dominio en las bandas B2 y C1, que son los niveles óptimos para poder enseñar un segundo idioma. En ese sentido, pues por ser la primera vez que se evaluaba la población, era fundamental este insumo para poder establecer medidas de mejora. Entre ellas se inició un proceso de capacitación con ARE para la población que se encontraba en esas bandas, pero además de eso se estableció un requisito también ya para el perfil de contratación docente, el cual debería encontrarse en la banda B2. Estamos hablando ya desde el 2008 que se considera importante poder asegurar que las personas que son contratadas por el MEP cuenten con el nivel de dominio óptimo. Fíjense ustedes que en el 2015 se vuelve a realizar una prueba de dominio a la población docente, y se encuentra un resultado totalmente nuevo, más alentador, donde vemos que la mayoría de las personas docentes subieron a las bandas B2 y C1 en un
prácticamente en un 59%. Eso nos hace ver que estrategias de desarrollo profesional y de establecimiento de estándares motivan a la población docente para que logre escalar en esto, y por supuesto que esto va a beneficiar a la población estudiantil. Para tener estudiantes bilingües necesitamos tener docentes bilingües, y esto es muy importante. Es decir, una persona que va a estar trabajando con los estudiantes debe conocer el idioma y también debe conocer del idioma. Y estos son pues elementos fundamentales a la hora de establecer un perfil docente. También por primera vez en el 2019 y producto de esta ruta hacia la Costa Rica bilingüe, se hace un cambio fundamental en lo que es la evaluación que tradicionalmente en el caso de lengua extranjera únicamente pues evaluaba, como ustedes lo conocen muy bien, la parte de comprensión lectora. Sin embargo, eso no es suficiente para poder determinar cuánto están logrando nuestros estudiantes. Fíjense ustedes que precisamente en ese año 2008, cuando se evaluaron a las personas docentes, también se hizo un ejercicio muestral con estudiantes de secundaria, ya en el último año, y se encontró en el 2008 que el 61% de la población estudiantil salía del colegio con la banda A1, es decir, un nivel básico, después de haber transcurrido 11 años, ¿verdad? En un proceso donde ya recibía inglés desde la primaria. Producto de estos cambios, el Ministerio de Educación modifica el requisito de graduación en cuanto a lengua extranjera, y en el artículo 106 establece que para graduarse los estudiantes deben de realizar una prueba de dominio lingüístico. Y en el 2019 tuvimos ya esta primera acción, que fue todo un tsunami en el sentido de que exigió mucha compromiso y trabajo de todas las direcciones regionales, porque en ese momento estábamos también intentando hacer una innovación que necesitaba también de la tecnología, de la conectividad y también del apoyo de todas las direcciones regionales. En esa primera prueba vemos ahí los resultados, el 69% de los estudiantes, y eso fue una evaluación total, es decir, a toda la población estudiantil que se graduó en el 2019, vemos un 69% en las bandas, en la banda A2. Eso quiere decir que desde 2008 para acá, las decisiones que se han tomado han permitido ver un pasito de avance. Recordemos que en el 2008 el 61% de la población estudiantil se encontraba en la banda A1 y ahora lo vemos en la banda A2, pero lo más interesante de esto es que vemos estudiantes, un 25% en la banda B1 y también en las bandas B2 y C1, que ya estamos hablando de usuarios independientes. Eso nos hace ratificar que es posible, creando las condiciones adecuadas para que nuestros estudiantes logren alcanzar un nivel de usuario independiente al concluir. Entonces, pues un poco contarles a ustedes ese diagnóstico. También se realizó una prueba en francés en el 2019 y en italiano en la parte de Coto, principalmente donde se encuentran colegios donde se habla italiano. Es decir, en el 2019 evaluamos inglés, francés y italiano. Quiero mostrarles también, pues, qué es lo que acuerda el Consejo en cuanto a la política educativa de promoción de idiomas. Y vean ustedes que se considera un instrumento de planificación general y estratégica que servirá de guía para la implementación de la presente política en lo referente a lenguas extranjeras, lenguas autóctonas y la LESCO. Es decir, que aquí se genera un
una política, un plan de acción, un grupo que le da seguimiento y que va a convertirse en elemento de planificación para todas las instancias en cuanto a lograr esas condiciones para un segundo idioma. Aquí me devuelvo y quiero entrar, bueno, solo tengo, ¿verdad? 20 minutos para esto. No importa si se extiende, Manuel, no importa. Está muy interesante. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, aquí vemos cuál es el objetivo general de esta política y como ustedes pueden ver y como lo establece también la política educativa, eh, donde la persona estudiante es el centro del proceso de educación, pues entonces el objetivo debe estar orientado hacia esa persona centro. Y aquí vemos cómo pues lo que queremos al final es asegurar que la población estudiantil adquiera el conocimiento, las habilidades y las competencias que le permita satisfacer esas necesidades comunicativas en el segundo idioma con un nivel de usuario independiente. Eso sabemos que le va a permitir enfrentar los retos interculturales que demanda una sociedad globalizada. Yo creo que la mayoría de personas que se encuentran hoy acá, pues son docentes de lengua extranjera y creo que esto se les hará muy familiar, ¿verdad? Nosotros vivimos en un entorno donde sabemos cómo el manejo de ese segundo idioma pues nos permite potenciar todas las habilidades, no solo en temas académicos y laborales, sino también en términos de investigación, de relación interpersonal y conocimiento de otras culturas. Muy bien. Ahora, bueno, ¿cómo se logra alcanzar ese objetivo? Nos hemos propuesto o hemos tratado de abordarlo desde ejes de intervención. Y estos ejes, pues, intentan resolver la problemática y transformar la realidad, como lo decía al inicio. El primer eje se llama universalización de la educación bilingüe. Y aquí esto es sumamente importante. Costa Rica, además de la desigualdad que existe en otras temáticas, también las tiene en el sector educativo en términos del manejo de un segundo idioma. Por ejemplo, en la educación preescolar, que es una etapa fundamental donde el cerebro de los niños goza de una plasticidad tremenda y de una capacidad de absorción o de adquisición de un idioma que nosotros estábamos o estamos desaprovechando. Y es por eso que una de las propuestas es iniciar desde la educación preescolar con la enseñanza de un segundo idioma. De hecho, ya en el país tenemos una cantidad importante en esta transformación de docentes de inglés, también tenemos de francés, que trabajan de manera inmersiva el programa de preescolar durante toda la jornada. Las tenemos en todo el país, cerca de 60 docentes han sido contratadas a la fecha de hoy que trabajan con un grupo de preescolar dándole toda la jornada en inglés digamos, al estilo como se realiza en la educación privada. Y eso es importante porque nosotros debemos reducir la brecha entre la educación pública y privada y ofrecer las mejores condiciones a estudiantes de todo el país. Por ejemplo, en Coto tenemos una de estas docentes que trabaja en este modelo inmersivo en una de las escuelas de allá con chicos desde preescolar. Otro de los cambios que hicimos es poder iniciar desde materno y no desde transición como estaba establecido antes del 2018. Es decir, que ahora las docentes de preescolar inician o pueden iniciar desde materno para dar 2 años tan fundamentales de los 4 o 6 años, un proceso de adquisición. Y un proceso de adquisición me refiero donde va a intervenir mucho la escucha en escenarios reales. Por eso es que nosotros
hemos cambiado para que en preescolar se trabaje con el programa de preescolar y no enseñar inglés, porque un niño en esas edades no hace una diferenciación entre si me están enseñando inglés o si lo que estoy haciendo es un proceso de aprendizaje continuo y continuado. Para aprender un segundo idioma, ustedes lo conocen perfectamente, según las personas más estudiosas como Krashen, eh, ellos insisten en que la adquisición del idioma va a estar sujeta a que el input que la persona recibe sea comprensible y para eso es importante que el estudiante esté familiarizado con estas actividades y que las pueda desarrollar no en un entorno de estudio de lengua como objeto, sino que pueda aprender el idioma de manera natural en distintos escenarios reales, como ahora lo está haciendo en preescolar, donde el niño aprende inglés a partir de las experiencias iniciales, el momento de la alimentación, el momento de la actividad física, el momento del trabajo individual. Es decir, que está exponiéndose al idioma en distintos momentos, en distintos escenarios, lo cual nos permite esta variabilidad de aprendizaje en contextos reales comunicativos. Además de esto, docentes de primaria que antes estaban dedicados exclusivamente a ese ciclo de educación, ahora pueden trabajar de manera colaborativa siempre y cuando tengan los niveles de dominio óptimos, porque así aquí queremos ser contundentes. A un niño en edad preescolar requiere que el modelo lingüístico sea un modelo alto, avanzado en este segundo idioma. No podemos mandar a un profesor con un nivel de dominio bajo a trabajar al kinder creyendo que es que los niños en esa etapa no requieren que la persona sepa tanto inglés, y es totalmente lo contrario. Es cuando ocupamos que el modelo lingüístico sea el mejor para que se adquiera de manera adecuada y en un entorno natural. Entonces, docentes de primaria hoy pueden también trabajar de manera colaborativa en un modelo 50-50, donde está la docente de preescolar y la docente la persona docente de inglés trabajando ese programa y colaborando. También es la primera vez que tenemos un modelo en Costa Rica de trabajo colaborativo entre docentes. En Costa Rica es interesante, pareciera que más que la colaboración, lo que importa es la competencia. Entonces los docentes han encontrado en algún momento dificultad de ver cómo se puede trabajar en equipo para manejar al final los resultados esperados en cuanto a educación. Entonces aquí, pues tanto aprende la docente de preescolar que no habla inglés, inmersa en un ambiente con los chicos que creemos que va a generar también en ella ya un aprendizaje de por sí, además de la metodología que se puede utilizar desde ambas. Entonces vemos en esto una gran experiencia de colaboración. Es mejor manejar un grupo con 2 personas, que esto también es una de las quejas del sistema público, ¿verdad? Tenemos grupos de muchos estudiantes que es difícil controlar. Bueno, aquí se genera la oportunidad para que 2 docentes puedan trabajar con ese grupo. Y también, pues, esta universalización de la educación bilingüe pasa también por la primaria, donde les comentaba que hay desigualdades importantes. Por ejemplo, en las escuelas unidocentes, lo que se recibe de inglés, donde se puede recibir inglés, son únicamente 2 lecciones. Es decir, los chicos de escuelas unidocentes son uno de los más afectados en cuanto a la adquisición de un segundo idioma, porque no reciben inglés, y cuando llegan al colegio es donde se generan los procesos ya de exclusión, porque pues les da miedo cuando llegan y un profesor les habla solo en inglés. Sus compañeros que han recibido inglés se burlan de él porque no sabe pronunciar o no ha tenido la oportunidad de ellos. Entonces queremos intervenir esto y garantizar la cobertura en un 100% en
en primaria, que en este momento pues está en un 90%, es bastante alta, pero es principalmente en las escuelas rurales, en las escuelas de este tipo, D1 y D2, donde no se cuenta con el aprendizaje del segundo idioma. Ahí queremos intervenir, queremos asegurar que las 5 lecciones se den en todos los centros educativos y que todos los niños desde la primaria y ya también desde preescolar puedan llegar al colegio con un nivel importante de dominio que va a facilitar esta transición que siempre ha sido un problema. Un chico que está expuesto desde los 5 años al, 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 al segundo idioma de manera inmersiva, yo les aseguro a ustedes que ese muchacho cuando llega al colegio no va a tener, en primer lugar, porque cuando uno es niño, no se, el cerebro no se ha fraccionado todavía, sino que tanto del lado izquierdo como el derecho y la plasticidad permiten que ese conocimiento entre y se asimile de manera diferente como cuando uno va creciendo y se va haciendo adulto, que va estableciendo ciertas formas para aprender un idioma, ciertas características, y muchas de ellas tienen que ver con el miedo que las personas adultas tienen al enfrentarse a un segundo idioma, ¿verdad? Ya cuando uno tiene cierta edad, le da vergüenza pronunciar, que se van a burlar de mí, y entran un montón de elementos que un niño a esa edad no los padece. Entonces, desde la primera infancia, siguiendo por la universalización de la primaria y ampliando la cobertura en secundaria, mejorando las condiciones. Hoy nosotros sabemos que en secundaria, como lo evidenció esta evaluación del 2019, pues nuestros estudiantes están quedando en un nivel eh, A2, un nivel básico, y queremos llevarlo. Entonces estamos en esta ruta, estamos creando una modificación para poder ampliar y mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes de secundaria. También, pues, otro de los ejes es el eje curricular. Y aquí, pues, un tema muy importante tiene que ver con la actualización de la malla curricular para crear mejores condiciones para poder incorporar no solo, por así decirlo, la materia de lengua extranjera o autóctona o lesco como objeto de estudio, sino que hay que diversificar esto. Y aquí es donde nosotros queremos también poder exponer a los estudiantes a que reciban inglés en otras áreas. Es decir, que puedan recibir inglés inicialmente en el área de las ciencias. Nosotros hemos hablado ya con las universidades para principalmente la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la UNED y algunas universidades privadas están haciendo ajustes para que las personas de educación salgan con un nivel de dominio alto. Es decir, que una persona que se especializa en secundaria en ciencias salga con un nivel B2 para que pueda, desde esa trinchera, por así decirlo, también exponer al estudiante en otras zonas donde va a ser contratado para que pueda desarrollar ese programa también en una o dos lecciones en inglés. De manera que lo que yo voy aprendiendo en las 4 paredes del aula también se lleva a otras áreas académicas, igual como ocurre en el sector privado, donde el estudiante está muchísimo más expuesto a ese segundo idioma. Esto es una propuesta a mediano y largo plazo porque en este momento no contamos con los profesionales en otras áreas que manejen un segundo idioma, pero ya se están construyendo, por ejemplo, en la sede de Occidente, una carrera especializada en matemática. En la UCR se les dan clases a a los futuros docentes para que alcancen el nivel B2. La Universidad Nacional en la sede central está aumentando la cantidad de exposición al idioma en preescolar y en primaria para que los docentes también logren alcanzar esto. Y repito esta consigna, si tenemos docentes bilingües, vamos a tener estudiantes bilingües. Eh, y esto pues pasa por el ver ya, imagínense ustedes un escenario en un centro educativo
donde el profesor de ciencias, el profesor de mate, de educación física, puede comunicarse entre ellos y con los estudiantes en el inglés, donde los expone en diferentes momentos. Esto va a generar un impacto muy importante. También aquí, por supuesto que nosotros hemos visto la posibilidad de contar con la tecnología para poder ayudar a la exposición de los estudiantes al idioma por hablantes nativos, por ejercicios lúdicos y, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos a disposición de todos los niños del país una plataforma que es muy potente, la plataforma ABC Mouse, en una alianza estratégica con la empresa Age of Learning de Estados Unidos, logramos traer esta aplicación gratuita para todo el país, donde los niños van a estar expuestos al idioma en dos líneas. Si hay niños que tienen pasión por el aprendizaje del inglés, en este caso, ellos pueden entrar a ABC Mouse, que es un currículum integrado donde van a aprender de ciencia, matemática, todas las áreas académicas, pero además de eso acabamos de lanzar uno específicamente para inglés, donde niños de 3 a 11 años que han recibido inglés pueden estar en este momento que están en la casa bajo una línea o un learning path, que es una ruta de aprendizaje donde él no requiere el apoyo del papá para una vez que entra en esa ruta, él puede seguir adelante, tiene acompañamiento en español, es una herramienta que se ha utilizado en la educación privada en Japón con muy buenos resultados y la estamos trayendo al país completamente gratis para toda la población. Por eso les invito para que ustedes a sus familias, a sus sobrinos, a sus nietos, a los educadores que puedan hacer uso de esta plataforma. El último corte que teníamos, por ejemplo, nos indicaba que hay 22,000 estudiantes del país que la están utilizando, pero queremos que sean todos, inclusive adultos, que sea un ejercicio también familiar. Y un tema que les comentaba también, que tiene que ver con la parte curricular, es la evaluación de las habilidades lingüísticas, que ya esto es parte de, en el 2022, además de la escucha y de la comprensión lectora, se va a iniciar ya con la evaluación de la producción escrita y posteriormente la evaluación oral. Esto ya lo estamos haciendo en primaria. Eh, Acabamos de hacer un prepilotaje con estudiantes de 5 centros educativos para ahora en este segundo semestre evaluar a cerca de 6,000 estudiantes de primaria y conocer cuál es el avance de las habilidades de acuerdo con el programa de estudio. Para en el 2022 evaluar a toda la población en primaria de un nivel específico y poder entonces monitorear qué es lo que está ocurriendo para poder asegurar que la ruta de la primaria a la secundaria tenga una articulación adecuada. Además de esto, incluimos un eje de acción estudiantil y aquí es importante porque el estudiante se convierte en el protagonista de su aprendizaje, no solo en el aula con el objeto de estudio del idioma inglés, sino que queremos llevarlo a todas las actividades curriculares complementarias. Es decir, que una persona que quiera participar en la feria científica en inglés lo pueda hacer y por eso es que queremos también introducir en las ciencias para que los estudiantes también tengan esa exposición y puedan ir a la feria científica, puedan ir al Festival de las Artes, puedan ir a las expo en educación técnica, puedan trabajar en proyectos, en los proyectos comunales, utilizando también un segundo idioma, de manera que trascienda el aula y se convierta en un ambiente bilingüe. Esto es parte del plan de acción de la política que está iniciando a valorar cuál es la cuota, cómo podemos iniciar, a dónde podemos iniciar, abriendo estas fronteras del segundo idioma. Y un eje también muy importante es el desarrollo profesional.
nosotros sabemos que la formación inicial tiene que estar completamente alineada a lo que está ocurriendo en el aula en este momento. No puede ser que un docente llegue a trabajar en secundaria sin conocer el programa y sin conocer el enfoque orientado hacia la acción, por ejemplo, que es el que tiene el Ministerio de Educación Pública en este momento en pleno apogeo. Es decir, el enfoque orientado a la acción establece a la persona aprendiente como un agente social que aprende en escenarios reales la comunicación. Entonces, no puede ser, insisto en esto, que las universidades estén desligadas del el proceso que van a llegar a vivir los estudiantes. Por eso yo insto a, a las sedes regionales, y lo hemos conversado, de que esto tiene que estar completamente alineado. El perfil del docente tiene que estar alineado al perfil de contrato o de entrada del Ministerio de Educación Pública para poder articular esto. Y además, pues hemos generado alianzas estratégicas con universidades de Estados Unidos y con la embajada norteamericana, con Pearson, con Oxford y con un montón de cooperantes que están anuentes a participar de este proceso de mejora en la formación profesional. Entonces, pues, esos son los 4 ejes que contiene esta política. Y un tema también fundamental, ya para ir cerrando y poder, pues, que ustedes también participen, incorpora un plan de acción 2021-2040, que es un instrumento de planificación, que esto es fundamental, es cómo se aterriza la política. Y en esto, pues, tenemos ya las líneas estratégicas, ¿verdad? Tenemos las acciones generales de ejecución, los indicadores de logro y los responsables. Y además de eso, pues se cuenta con un equipo interdisciplinario que también lo aprobó el Consejo, y esto es fundamental para dar seguimiento. Es decir, ustedes aquí pueden ver a todas las instancias del MEP que están integradas por un equipo con sus responsables para asegurar que lo que acabamos de explicar se pueda cumplir desde las distintas instancias. Entonces, pues, así a grandes rasgos, este es el trabajo que hemos venido realizando y que esperamos que vaya a tener un impacto importante en las próximas generaciones. Bueno, muchas gracias por la paciencia y ahora sí podemos iniciar el conversatorio. Ariel. Muchas gracias, Manuel, por su presentación y por la información que de alguna forma yo creo que hay que recibir con mucho positivismo, porque parece que, ¿verdad? Y es lo que uno nota, pues hay toda una organización, hay toda una claridad en cuanto a lo que se está realizando. La idea, pues, sería más bien abrir el espacio para que las personas que se encuentran por acá puedan hacer sus consultas. No sé, podría ser levantando la mano, o si lo tienen a bien, también podrían abrir su micrófono para poder preguntar. Aquí veo la manita levantada de la compañera Lena Barrantes. Y después Sandra Palacios. Entonces iríamos en ese orden de momento. Lena Barrantes y después Sandra Palacios. Y después Cintia Olivares. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Manuel por compartirnos esta información tan importante. Yo tengo una pregunta muy puntual con respecto a esta iniciativa que se tiene con preescolar y con primaria, porque, bueno, desafortunadamente he visto, al menos aquí en la región, cómo los docentes de estas áreas, su formación no es fuerte a nivel lingüístico. Y usted hablaba sobre la importancia, en lo que estoy completamente de acuerdo, de proveerle a los chicos ese espacio más natural de aprendizaje. Quería saber si desde el Ministerio de Educación tienen alguna estrategia o algún plan para reforzar el nivel lingüístico de estos profesores o para, porque usted hablaba de ese trabajo colaborativo, ¿verdad? De docentes de preescolar y docentes de inglés.
entiendo también que hay como, porque escuché de una profesora de preescolar que ella quería aprender inglés para ser ella la que hace ese proceso de enseñanza con los chicos. Quisiera saber si también tienen algún plan para estos profesores que quieran, por decirlo así, aprender inglés eh, y tomar ellos esa iniciativa. O no sé cómo lo visualizan ustedes también, porque esa es mi perspectiva, ¿verdad? Desde lo que conozco y entiendo que desconozco muchísimo de los procesos del MEP, pero sí honestamente sí creo que a nivel de experiencia he visto como una debilidad lingüística en esos profesores. Quería saber si existe ese plan de fortalecimiento. Claro, muchas gracias y muy importante su pregunta. Recordemos, Lena, que la educación preescolar inicia en Costa Rica en bilingüe, me estoy refiriendo, en 1998 como un plan piloto. En ese momento, lo que se pensó era seguir los modelos tradicionales de que lo que el niño ocupa es enseñarle una lección de inglés. Ese modelo que se estableció a partir del año 98, 2000 hasta el 2018, generó situaciones que han acabado en que las docentes de preescolar no lograran mejorar su nivel de dominio, sino que más bien lo bajaron. Es decir, una docente se graduaba con un nivel, pero al entrar en un sistema donde yo trabajaba una lección por día con 9 grupos y tenía que desplazarme a un montón de escuelas, por ejemplo, 3 o 4, porque vamos a ver, tal vez para que le quede más claro, para poder abrir un código se ocupan mínimo 30 lecciones. Entonces, cuando se hizo este modelo, se pensó que en los kinders del país habían 6 grupos donde iba a trabajar una docente tranquilamente. Pero eso es solo un reflejo de una realidad, no del país, porque usted sabe muy bien que en las escuelas rurales hay un kinder, hay 2 kinders, y ahí no podría contratarse una docente. Por eso es que la cobertura desde el 2010, desde 1998 hasta el 2018 es apenas del 11% en la educación pública, porque en espacios, por ejemplo en Coto ni siquiera se puede hacer, y esto que lo he hablado con el asesor de preescolar de allá, ni siquiera se puede hacer una ruta para tener una docente que trabaje en los centros educativos por la distancia. Es decir, que ahí no se puede abrir un código de preescolar bilingüe. En los lugares donde sí se ha logrado abrir, la docente tiene todo un calvario porque ella tiene que viajar de una escuela a otra para alcanzar las 30 lecciones y muchas veces tiene que ir y regresar. Entonces, más que un ejercicio, digamos, placentero de enseñar el idioma, se ha convertido en una limitación que igual, si yo voy dando una lección y la tengo que repetir 9 veces en el día y muy probablemente 5 días a la semana y lo que estoy utilizando es un inglés muy básico, ahí es donde hemos visto una baja del nivel de dominio de estas docentes de preescolar. Pero nosotros no podemos, digamos, no podemos tomar decisiones sobre una población que ha venido sufriendo esta realidad y decir, bueno, de ahí, estas muchachas, por ejemplo, que las que no tienen el nivel de dominio B2 o C1, que es el que estamos contratando, o sea, en este momento, digamos, del 2018 para adelante, nosotros estamos contratando personas en preescolar con nivel C1, ¿verdad? Antes de eso, la población docente no podemos simplemente decirle ya usted pues no trabaja más para el MEP, ¿verdad? Sino que lo que hemos tratado de hacer es generar oportunidades de desarrollo profesional, como ocurrió en el 2008, para que suban su nivel y puedan realmente llevar una clase como la que estamos logrando ahora. Por ejemplo, estas 60 docentes que le comentaba que están en todo el país, son prácticamente de las mejores docentes del sector privado que están volviendo al sistema público y que están utilizando todo el bagaje que tienen ellas en enseñanza privada
combinado con el método del MEP para asegurar el mejor dominio. Y las tenemos en zonas muy vulnerables. Por ejemplo, en Limón tenemos 2 personas. Tenemos una profesora que trabaja en Aguirre, allá metida en una montaña, en una escuelita, donde los chicos, ¿verdad? Por supuesto estamos hablando con docentes que tienen un nivel C1, que dan toda la clase en inglés. Eso es una oportunidad nueva que se está generando y que está haciendo un cambio. Con las personas que ya estaban, como le digo, no podemos simplemente decir, bueno, cierre aquí, vámonos, sino que hay que trabajar con ellas, efectivamente. Igual ya el requisito está establecido para un docente de primaria, no puede ir a trabajar en preescolar una persona docente que no sea C1 o B2, ¿verdad? Entonces ya eso, y en la otra pregunta que usted me hacía, si una docente de preescolar puede, si alcanza el nivel de dominio B2 o C1, dar ella o cambiar su especialidad, lo puede hacer, ya eso lo hicimos en el servicio civil. Es decir, hoy una docente de preescolar regular que su título no diga preescolar bilingüe, pero que obtenga en una prueba de certificación internacional la banda C1 o B2, puede cambiar la especialidad y puede dar ese programa en inglés. Eso antes no podía darse, había una barrera del servicio civil que lo impedía, pero ahora ya pues la hemos derribado con el fin de esto, de ampliar la cobertura en preescolar. Entonces, el MEP también está generando, como le digo, procesos de desarrollo profesional. Precisamente el lunes graduamos a 23 profesoras de preescolar en certificadas por TESOL para enseñar a personas en primera infancia con la Embajada de Estados Unidos y con un grupo de especialistas. Logramos graduar estas primeras 23. Estamos también coordinando para poder llevarlas a la mayoría de docentes del nivel que se encuentran en el nivel A2. No sé si ustedes recordarán que también en el 2019 evaluamos a las docentes de preescolar. La mayoría de ellas se encuentran en la banda A2, es decir que casi podríamos decir que en cuestión de 1 año y medio ellas podrían pasar a la banda B1 y posteriormente a la banda B2. Eso va a tomar tiempo porque hay decisiones que no se tomaron en su momento y que hoy están apenas implementándose, pero bueno, sabemos que a partir de ahora la mejoría va a empezar a darse. No sé si con eso respondo a su pregunta, Elena, o le queda alguna otra inquietud. Pero sí, creo que sí me contesta, o sea, no hay un plan, ¿verdad? Para estas profesoras, como usted dice, porque la idea no es que, que dejen de trabajar, ¿verdad? Con el MEP, pero que de cierta manera tengan la posibilidad de mejorar su idioma, como usted, o sus habilidades lingüísticas, como usted mencionaba. Se ha visto un declive, pero ¿qué estrategia hay para mantenerlas o inclusive de subirles, por qué no el nivel? Pero no, era lo que quería saber. Más que todo pienso yo en las oportunidades que tenemos como universidad y como sede del departamento de idiomas de nuestra sede es muy fuerte. Y yo aquí lo que empiezo es a pensar qué posibilidades hay de trabajar en alianzas, ¿verdad? ¿Cómo podemos colaborar de manera que a través de nuestros proyectos podamos, ¿por qué no? eh, Crear alguna opción, alguna posibilidad para apoyar en ese tema. Claro, eso, como le digo, nosotros en este tiempo de pandemia, el MEP sufrió un recorte presupuestario tremendo para poder, pues, atender otras necesidades y parte de los procesos de capacitación que ya teníamos visualizados, pues el recorte presupuestario no permitió trabajar. Sin embargo, se ha hecho, como les decía, y eso que usted propone es fundamental. Ojalá que las universidades puedan generar estrategias para poder capacitar inclusive a un grupo de preescolar, como ya lo está haciendo la UNED, que tiene un curso especial para docentes de preescolar, para llevarlas de la banda A2 a la banda B2. Nosotros también con una empresa, ahorita estamos haciendo una gestión, lo hemos hecho con el SEC. El SEC ha trabajado también para apoyar a docentes de preescolar con una plataforma y llevarlas a esta banda. Como le digo, las mallas curriculares, la UNED está creando una carrera para la formación y con las que están
lo que estamos apostando es a esto, a las oportunidades de desarrollo profesional, que en este momento, como le digo, tenemos estas 25 que ya fueron capacitadas, hay otras 30 que la embajada también está atendiendo. Estamos hablando para poder ofrecerles un programa en todas las regiones de manera virtual, también para que ellas puedan aprender inglés desde su lugar del sitio y que no tengan que desplazarse, máxime que ahora también pues la pandemia nos ha permitido eso, y es precisamente en esa población, que no es una población muy grande. Es decir, el país solo tenía 92 docentes de preescolar bilingüe. De estas 92, hay un porcentaje que mantiene un nivel muy bueno, hay otras, por lo que le comentaba que lo han ido perdiendo, pero en esas tenemos también la mira para que mejoren su nivel. Además que el requisito de contratación ahora establece la banda, entonces ya como que yo no me puedo dar el lujo de quedarme ahí, ¿verdad? Sin mejorar mi nivel de dominio, porque estoy poniendo en riesgo también mi posibilidad de avanzar y de ser contratada en otro lugar. Muchas gracias a Elena y a Manuel. La compañera Sandra Palacios. Sí, buenos días a todos. Ariel, muchas gracias por traernos esta charla tan interesante. Y a don Manuel por acompañarnos el día de hoy. Tengo varias preguntas, algunas son de desconocimiento y otras son de complemento a lo que nos ha indicado el día de hoy. Primero, con respecto a las políticas en la materia de bilingüismo en Costa Rica. Dos preguntas generales. Una, en el marco general de las políticas de educación y ahora con la incorporación de Costa Rica a la OCDE, ¿cómo se aprecia y cómo cree usted que va a impactar la incorporación de Costa Rica a la OCDE? Porque la incorporación implica varios ejes, ¿verdad? No es solo el económico, como la mayoría de personas creen, implica el sector educación, económico y otros más, que son como 23, si no me equivoco. Entonces, en ese marco de ingreso, ¿cómo las políticas de educación en general se van a ver impactadas, y en particular esta, la que nos está mencionando el día de hoy? Entonces, esas son, digamos, específicamente las preguntas, y le agradezco mucho su exposición. Muy buena pregunta, Sandra. Precisamente el ingreso a la OCDE es como decir, es la oportunidad de buscar los mejores estándares en todos los niveles en todos los niveles de la vida social de un país. Es lograr, pues poder ver si yo, viendo a mi vecino con el rabo del ojo, a otros países, qué han hecho para lograr alcanzar el nivel donde se encuentran. En este caso, nosotros, como lo vimos al inicio con el diagnóstico, tenemos en temas de segundo idioma una gran desventaja que no se tiene en países europeos, porque ellos están en un ambiente pluricultural donde la interacción de idiomas facilita también el aprendizaje del mismo. En el caso nuestro, como lo apuntaba también al inicio, en el entorno latinoamericano, únicamente las lenguas autóctonas, y que algunas de ellas se han ido perdiendo, un porcentaje muy bajo tiene un manejo de un segundo idioma. Una persona bilingüe o trilingüe, en el mejor de los escenarios, aporta muchísimo a la movilidad social de un país. Por lo tanto, el establecimiento de una política que intenta mejorar la calidad de la enseñanza del segundo idioma, logrando que al final, en el caso del MEP, que una persona salga con un nivel de dominio independiente, es decir, va a ser una persona bilingüe. Para ser bilingüe no se ocupa manejar el idioma de manera equivalente, eso es un bilingüismo diferente. El 54% de la población mundial es bilingüe, es decir, la mayoría de personas son bilingües, y no quiere decir que el 54% de la población hablan dos idiomas con el mismo nivel de dominio lingüístico, sino que puede ser que yo tenga el nivel C1 en mi lengua nativa y soy B2 o B1 y ya me considero una persona bilingüe. Entonces nosotros, en el marco del ingreso, pero no tanto sujeto al ingreso, sino entendiendo que es una necesidad país, independientemente de que no hubiéramos ingresado a la OCDE, también es una necesidad para potenciar
como le decía, las habilidades académicas y laborales de todas las personas. Entonces es importante porque nos exige tener estándares de calidad más altos, y también las políticas permiten entonces establecer la ruta para poder alcanzar esos estándares. Muchas gracias. Sí. Luego me gustaría saber dónde puedo accesar las políticas de estas y las de generales de educación. Muchas gracias, Tomana. Sí, usted puede ingresarlas en la página del Consejo Superior de Educación y también en la caja de herramientas. Ahí se encuentran todas las políticas del MEP. Muchas gracias a la compañera Sandra Palacios. Seguiríamos con Cintia, que tiene también levantada la mano. Hola, hola, buenos días. Buenos días, don Manuel. Muchas gracias por su tiempo. Yo sé que las agendas de ustedes están bastante apretaditas, ¿verdad? Y gracias, Ariel, también por la iniciativa. Yo tengo dos preguntas. Una, básicamente por la experiencia. Bueno, yo soy docente del área de inglés del campus Pérez Celedón y me ha correspondido tener a cargo la práctica docente desde hace ya varios años. Entonces me corresponde tener cierto vínculo con el MEP, ¿verdad? Visitar los escenarios, las aulas, darme cuenta de lo que está sucediendo ahí. Esta es la experiencia que el curso por dicha me da. Desde el 2016 nosotros sabemos que hay un programa nuevo y que se fue gradualmente cumpliendo. Tenía entendido que digamos que para secundaria, séptimo nivel, en el 2016 se fue incorporando y así sucesivamente con los otros niveles. Pero la pandemia vino a frenar y vino, creo yo, a ocasionar un retroceso en lo que se esperaba como meta. Llegado el momento, al cubrir todos los 5 años en secundaria, tenía que, creo yo también, que aplicarse una prueba. Creo que también tenía entendido eso. Entonces mi pregunta es, dado que, como le digo, he estado muy al tanto de lo que sucede, viendo los cambios que han tenido que hacer muy responsablemente los profesores de inglés para cumplir con el programa. Ahora las guías, por ejemplo, de trabajo autónomo, que es lo que llega a las casas de los padres de familia, van traducidas, se profundiza mucho en lo que es la parte escrita, lectura, escritura, y se deja de lado todas las habilidades orales. Entonces, de hecho, por eso es que digo que la pandemia vino a hacer un retroceso en lo que era el cumplimiento del nuevo programa. ¿Hay algún plan que se pretende hacer para poder poner a nivel toda esta situación? ¿Qué se está pensando? Muchas gracias, Cintia. Efectivamente, la pandemia vino a generar una condición de vulnerabilidad en todos los sistemas del mundo en cuanto a la mediación pedagógica. Sabemos que la presencialidad es por mucho lo mejor. Los profesores han tenido que pues armarse de paciencia y de un ingenio tremendo para poder capturar la atención de los estudiantes, aún sin la posibilidad de tener conectividad. Sabemos que un gran número de estudiantes no tienen conectividad, cerca de 400,000 estudiantes. En eso se está trabajando muy fuerte, garantizar que los estudiantes tengan conectividad, que eso pues en alguna medida ayudaría a por lo menos hacer la experiencia de los estudiantes no desde un documento que muchas veces pues el papá o la mamá por su condición pues no pueden apoyar tanto al niño y no está el docente a la par. Efectivamente eso genera una brecha importantísima. Nosotros pues creo que con el proceso de vacunación que se está dando en este momento esperaríamos a partir del segundo semestre retornar a la presencialidad escalonadamente y en un mejor escenario ya pues volver a la nueva normalidad.
La brecha que se ha generado se va a medir con la prueba de dominio que vamos a hacer ahora en el 2021 para poder determinar realmente cuál ha sido el impacto de la pandemia como tal y a partir de esos resultados, pues establecer los planes estratégicos. La ventaja es que esta prueba de dominio al estudiante le indica en cuáles áreas, cuáles son las áreas de mejora, ¿verdad? En cuáles goals del programa usted no está logrando alcanzar un nivel. Entonces, con esos datos, un profesor cuando reciba, pues si tiene información general que le va a permitir, aquí es donde tenemos que retomar, aquí es donde tenemos que priorizar, etcétera. Pero efectivamente, o sea, la brecha, el impacto que ha tenido, lo vamos a conocer una vez que se realice esta prueba. Ok, muchas gracias. Y la segunda pregunta, bueno, como educadora también y por muchos años ya de la enseñanza del inglés, por supuesto que nuestra consigna es preparar muy bien a los estudiantes que salen de la carrera, porque sabemos que eso va a repercutir en los estudiantes que a futuro vayan a formar. Usted bien lo dijo, profesores bilingües, estudiantes bilingües. Pero yo tengo una inquietud. Los profesores para ser contratados se les está condicionando a la aplicación del TOEIC, que bien es cierto, solamente mide el desempeño lingüístico propiamente. Mi pregunta es, porque sí escuché que por ahí se estaba gestando una prueba propiamente en lo que es el conocimiento en la enseñanza y la aptitud, las habilidades del profesor. Porque bien sabemos que una persona que hable muy bien un C1 podría perfectamente no tener habilidades para enseñar. Sé que también es papel de nosotros las universidades, pero de todo se puede, ¿verdad? Todo puede salir. Claro. Entonces, sé que la UCR estaba gestando una prueba de este tipo. ¿Se va a aplicar como una disposición también para la contratación? Sí, vamos a ver. La Asamblea Legislativa aprobó o hizo una reforma a un artículo para establecer una prueba de idoneidad para toda la población docente, no solo los docentes de idiomas, donde intenta en un marco de cualificaciones también que se está trabajando de manera integral entre universidades, SINA, colegios técnicos, Ministerio de Educación Pública, en toda el área académica, para poder alinear cuáles son las competencias que deben tener pues, las personas, tanto estudiantes, las personas docentes. Entonces, en una prueba de idoneidad que en su momento se irá a implementar, es donde se va a poder evaluar esto. Ahora, en el caso del nivel de dominio del idioma, es importante aclarar que el Servicio Civil no solo reconoce la prueba TOEIC, sino que también reconoce la prueba Cambridge, TOEFL, IELTS. Es decir, hay una serie de pruebas que cualquier docente puede hacer y obtener eso que es fundamental. Es decir, nosotros ocupamos garantizar que un docente que llega al aula sepa inglés y para eso una prueba de certificación internacional nos da gran seguridad. Ahora, además de los requisitos de contratación, no solo está el nivel de dominio, sino que también debe cumplir con los requisitos de formación profesional y de formación inicial en pedagogía. Ahí es donde se genera la diferencia, no solo en pedagogía, sino en el nivel de dominio, porque muchas universidades en corto tiempo están lanzando profesionales que tal vez no tienen ni el manejo pedagógico ni el manejo lingüístico para poder asumir el reto que tenemos. Por eso es que es tan fundamental tener estándares que nos permitan determinar si una persona sabe o no sabe inglés y en este momento, pues que la prueba de idoneidad está en proceso, pues nosotros lo que podemos es, ¿cómo decirlo?, confiar en que los procesos de formación inicial son los mejores. Usualmente, pues, no hemos podido medir el impacto. Se han hecho acciones, por ejemplo, darle más puntaje a las universidades que están certificadas, ¿verdad? Las carreras, por ejemplo, para que las personas busquen esas carreras acreditadas ya
y que les permita también pues tener un mejor perfil de contratación. Hasta en 5 puntos sube una persona su perfil saliendo de una carrera acreditada por SINAE. Entonces, esos son, digamos, acciones que Claro. van ligadas al tema del nivel de dominio, ¿verdad? Pero sí sabemos que una prueba de dominio o una certificación internacional nos puede ubicar si la persona sabe o no del idioma, que es un tema fundamental. Es decir, para llegar al aula, independientemente de la formación inicial que yo tuve, implica que la persona tiene que conocer el idioma. Y también pues tiene que saber del idioma y de la metodología, pero eso se verá con la prueba de idoneidad. Excelente. No, eso era. Entonces, muy contenta de saber que sí existe la posibilidad de esa aplicación de esa prueba. Está bien. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, muchas gracias. No veo más manitas levantadas, entonces considero que tal vez podríamos ir cerrando ya, y también sé que Manuel debe tener una agenda, como decía hace un rato la compañera Cintia, bastante enredada, ¿verdad? En estos días, pero no, creo que hay que agradecer profundamente que tenga la disposición, mi estimado Manolo, de acompañarnos acá, de sacar un rato y bueno, de esta comunidad vecina, ¿verdad? Porque Manuel es de Los Santos, entonces es una persona que conoce bastante bien la realidad periférica, ¿verdad? Yo creo que por eso tal vez en su intervención insistía entre estas brechas que existen entre lo centralizado y lo periférico, ¿verdad? Es decir, a veces es muy oportuno que las personas que vienen desde este lado de la región, de estas zonas no centralizadas, pues puedan estar en espacios donde se discuta de toma de decisiones, porque de alguna forma vienen a aportar pues desde su realidad, desde la realidad que vivimos, que nos pasa por nuestro ser, porque la crecimos, se la sentimos, no solo la conocemos, a la formación y conformación, al diseño de políticas y transformaciones en todo ámbito, ¿verdad? Del aparato, ¿verdad? Institucional. Tal vez se dé el espacio, Manuel, para que haga usted un cierre, ¿verdad? Pero también quería como aprovechar, y tal vez en ese cierre usted nos podría indicar y orientar, pero a mí siempre me queda como la consulta, por ejemplo, cuando cerramos procesos y empezamos otros, ¿verdad? Es decir, sabemos cómo funciona nuestro Estado, es decir, tenemos gobiernos de 4 años. Bueno, y usted me conoce bastante bien, y aquí mucha gente me conoce bastante bien. A veces llega un nuevo gobierno, ¿verdad? Una nueva mirada, una nueva realidad, y termina en muchas ocasiones no dándole el seguimiento que merecen ciertas cosas, o desechando algunas ideas y tomando otras nuevas, ¿verdad? Cambian personas y a veces cambian también planes, y esto pues a veces sacude, ¿verdad? Las instituciones. Entonces, mi pregunta, Manuel, tal vez antes de que usted nos deje por acá, yo sé que va a estar también Manuel con la UNA, que es el Congreso de Lingüística Aplicada que realiza la sede regional, y ahí vamos a poder contar con él también para que nos comparta algunas de sus percepciones. Pero mi pregunta sería, Manuel, ¿cómo se está blindando, digamos, estos esfuerzos desde ya, para que independientemente de quién sea la persona que venga o las personas que van a estar ahí puedan darle un seguimiento a este trabajo? Es eso, y tal vez un cierre, Manuel, de la actividad del día de hoy. Muchas gracias, Ariel. Y también una pregunta fundamental acaba de hacer usted. Voy a empezar por esa parte. Precisamente por eso, para blindar esta iniciativa, es que acudimos a la elaboración de una política que fue aprobada por el Consejo Superior de Educación, que es el ente rector de los programas y de lo que debe estar ocurriendo en el MEP, que trasciende la administración como tal. Es decir, este es un esfuerzo ya que lo ha validado el Consejo Superior de Educación desde el documento como tal, como el plan de acción y como el equipo que le va a dar seguimiento. Entonces, esto debería ser, esperemos, bueno, en Costa Rica puede ocurrir cualquier cosa, pero esperemos que esta acción no es tan sencillo llegar y decirle ahora al Consejo, que es el ente rector, que ha aprobado un documento entendiendo esta necesidad, decirle, vea, esa política la vamos a quitar porque
el Consejo Superior de Educación es independiente, tiene su autonomía en ese sentido, ¿verdad? Y esa es la forma en que hemos intentado blindarla a través de la aprobación del Consejo, del establecimiento de un plan, como dice el mismo acuerdo, es un instrumento de planificación estratégica y general para las lenguas extranjeras. Es decir, que lo que ocurre con lenguas extranjeras debe tomar como base esta política educativa de promoción de idiomas. Eso es la forma en que hemos tratado de blindarla. Bueno, espero haber respondido su consulta con esto. Y pues de mi parte, efectivamente, aunque la agenda está muy compleja en estos días y en estos puestos también, pues no es solo un tema que se aborda, sino que son una cantidad de temas increíbles, pero siempre es muy saludable para mí sacar un espacio para conversar con la gente, para conversar con las universidades, con los docentes. Y como decía Ariel muy bien, yo soy de zona rural, ahí nací y ahí me quiero morir también. Conozco las necesidades que hay y por eso pues abogo por esa equidad a nivel nacional y las mejores oportunidades para todos los estudiantes. Y sé que también ese compromiso lo tienen ustedes. Sé que tanto la sede de Coto como Pérez Celedón es un semillero de líderes que ojalá también en su momento puedan ocupar puestos de toma de decisiones y hacerlo y estoy seguro que lo harán muchísimo mejor que nosotros, los que ya nos vamos retirando. Más bien animarlos para que siempre surjan ustedes este espíritu de compromiso, de servicio y de patriotismo para tener una mejor Costa Rica y heredarla a las futuras generaciones. Muchas gracias, de verdad, un abrazo y que tengan un lindo día. Muchas gracias, Manuel, y muchas Gracias. gracias a todas las personas que se conectaron. En el chat está el enlace de evaluación de la actividad, que ojalá puedan llenarlo antes de retirarse. Y pues seguimos. Muchísimas gracias, que tengan muy bonito día. Muchas gracias, Ariel y don Manuel. Hasta luego. Muchas gracias.